Entonces vamos a continuar con la parte de la unidad, a la unidad 3, límite y continuidad de funciones de una variable. En esta parte vamos a trabajar en primer lugar, con algo que se llama límites infinitos. Fíjense bien, en la parte anterior vimos algo que se llamaba límites al infinito. Ahora vamos a hablar límites infinitos. La diferencia entre ellos en el límite al infinito es que la variable x tiende al infinito. Los límites infinitos es cuando el límite, la variable x tiende a un valor que puede ser 2, 3, 4, 5, 6 y el límite da como resultado infinito. O sea, quien tiende al infinito es la función, ¿ya? En el primer caso, quien tendía al infinito era la variable. Entonces, vamos a hablar primeramente de los límites infinitos, que eso me va a servir para algo en particular del tema, que es lo que se llama la parte de las asíntotas. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de las asíntotas horizontales, verticales y lo que se llama también asíntotas oblicuas, o sea, rectas. Las asíntotas son rectas paralelas a los ejes y la asíntota oblicua es una asíntota que no es ni paralela al eje X ni paralela al eje Y. Es una recta que normalmente puede tener cierto grado de inclinación. Entonces, los límites infinitos los vamos a utilizar para eso particularmente, para el cálculo de la asíntota. Así como también vamos a utilizar los límites al infinito. Por ahí pues lo vamos a ver. O sea, voy a utilizar límites al infinito y límites infinitos para hacer los cálculos de las asíntotas. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte teórica de lo que son las asíntotas con la parte primero de la parte de los límites infinitos y posteriormente pues miraremos ahí los ejemplos, ¿verdad? Voy a hacer una clase, la voy a grabar para que ustedes miren cómo se hace la parte de los ejemplos y los gráficos de asíntotas utilizando la parte de límite. Esta parte incluso la vamos a volver a retomar cuando miremos derivadas. En la parte de las aplicaciones de derivada vamos a ver gráficos de funciones que tienen asíntota. Entonces vamos a hacer una combinación de las derivadas con la parte de límite para poder construir los gráficos. Los gráficos ahorita solo los vamos a hacer con límite. Un poquito más complicado porque solo es con límite. Ya cuando se mira derivada es un poco más accesible, más fácil de poderlos construir. Entonces, vamos a hablar de los límites infinitos y en primer lugar miremos que tenemos una función. Tenemos una función f de x definida por 3 sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Y miremos lo que dice por acá. Obtengamos los valores de la función haciendo que la variable x tome valores cercanos a 2 por la izquierda. O sea, vamos a calcular, por así decirlo, un límite lateral. Límite cuando la variable x tiende a 2 por la izquierda. Recordemos que decíamos que si la x tiende a 2 por la izquierda, significa que la x se va a acercar al valor de 2 a través de valores menores. Van a ser cercanos a 2, pero van a ser valores menores. Entonces vamos a ver eso en la siguiente tabla. Y por ahí tenemos los valores que le vamos a asignar a la x. Empezamos con 1, 1.5, 1.75, 1.9, 1.99, 1.999, 1.999 y así sucesivamente. Miren que los valores de x se van haciendo cada vez más cercanos ¿a quién? Al valor de 2 a través de valores menores. Empezamos con 1, 1.5, 1.75, 1.9 y nos vamos a ir acercando al valor de 2. En la medida que evaluamos estos valores en la función, ¿verdad? Evaluamos en la función, si evalúo 1, aquí me queda 1, menos 2 me queda menos 1, al cuadrado me queda 1, 3, entre 1 me queda 3. Si tengo 1.5, ¿verdad? Entonces aquí me queda 1.5 menos 2, me queda menos 0.5 al cuadrado, nos queda 0.25 y 3 entre 0.25 me queda el valor de 2.
Y entonces así voy evaluando cada valor de la variable X, lo evalúo en la función y miramos qué pasa con la función o con la variable Y, pues que es lo mismo. Empezamos en 3, después pasa a 12, después a 48, después al valor de 300, después al valor de 30.000, al valor de 3 millones, después ahí nos queda 3 exponencial a la 8, 3 exponencial a la 10. Cada vez los valores de Y se van haciendo cada vez más grandes. O sea, en la medida que la X se acerca a 2, los valores de Y se hacen cada vez más grandes. Entonces nosotros podemos decir, si la X se acerca a 2 a través de valores, en este caso menores, entonces la función va a ir creciendo. La función crece sin límite. Y eso se puede expresar de esta manera. Límite cuando la variable X tiende a 2 por la izquierda, recordemos que son valores menores, de la función que teníamos 3 sobre X menos 2 al cuadrado, ese límite va a ser igual a infinito. O sea, los valores que va a ir tomando la función son cada vez más grandes y por tanto el límite de esa función va a tender a más infinito. Se hace un valor más grande, más grande. Recordemos que decir más infinito es un número excesivamente grande. De la misma manera podemos hacer con la misma función, ver qué pasa con la función ahora cuando la variable X se acerca a 2, pero ahora a través de valores mayores, o sea, por la derecha. Valores mayores que 2. Entonces miramos en la tabla que tenemos por acá. Si ustedes se fijan ahora, la X empieza con 3, 2.5, 2.3, 2.1, 2.01, 2.001, 2.001 y nos vamos acercando a 2. ¿Verdad? Los valores de X empezamos con valores mayores y en la medida de valores mayores vamos a irnos acercando al valor de 2. Y entonces a la hora de evaluar, aquí me queda, por ejemplo, si evaluamos 3, 3 menos 2 me queda 1, al cuadrado 1, 3 entre 1 me queda el valor de 3. Si evaluamos igual 2.5, 2.5 menos 2, 0.5 al cuadrado, 0.25, 3 entre 0.25, 2. Y de la misma manera vamos evaluando. Después me queda 33.33, 300, 30.000, me queda 3 millones, 3 exponencial 8, 3 exponencial 10. Los valores de la variable Y se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, en la medida que la variable X se hace más pequeña, o sea, se acerca al valor de 2, los valores de Y se van haciendo cada vez más grandes. Entonces nosotros decimos acá, ¿verdad? En la medida que la X se acerca más al valor de 2 a través de valores mayores que 2, la función ahora decimos crece sin límite. O sea, en otras palabras, si la X tiende a 2, pero ahora por la derecha, ¿verdad? Este es el límite lateral derecho de esta función 3 entre X menos 2 al cuadrado, el límite de esa función va a ser infinito. Recordemos lo que decíamos ya anteriormente, un límite me puede quedar infinito. Y decir infinito es de que es un número excesivamente grande. O muchas veces se dice, decíamos, que no existe, ¿verdad? Que no existe. Eso se refiere al valor de más infinito. Van a haber otros límites que pueden tender también a dónde, a menos infinito. Y eso también son límites infinitos. En este caso me da que ya sea X tiende a 2 por la izquierda o X tiende a 2 por la derecha, me queda más infinito. Pero podría ser que también algún límite tienda a menos infinito, que ahí lo vamos a ver con la parte, digamos, de la explicación teórica de esta parte. Entonces, la definición de límites infinitos es la siguiente. Sea f una función de variable real, recordemos siempre, definida para todos los números de algún intervalo abierto, que contenga el valor de a, excepto posiblemente en el número a, porque estamos diciendo que la variable x se va a acercar a a, pero no va a tocar el valor de a. A medida que la variable x se aproxima normalmente al valor de a, la función va a ir creciendo, ¿verdad? En la medida que x se acerca más al valor de a, la función, decimos, crece sin límite, lo cual se denota de esta manera. Si x tiende a a, cuando el límite cuando x tiende a de la función, eso es más infinito. Nosotros podemos ver en este gráfico, ¿verdad? Tenemos un intervalo igual entre a menos delta, a más delta, y en la medida que la variable x
Fíjense bien, la X se puede acercar, la X, en la medida que la X se va acercando a, ¿qué le sucede a la función? La función va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va a ir pegando, se va a ir asemejando ¿a quién? A esta recta, ¿verdad? Y este, ¿quién es? Es el valor de A, ¿verdad? Este es el valor de A. Se va a ir pegando a la recta, pero la función, ¿cómo va? La función va creciendo, se va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir tendiendo ¿hacia dónde? Hacia el infinito, ¿verdad? Va a ir tendiendo hacia el infinito. De la misma manera podemos decir por acá, si la X se acerca al valor de A por la derecha, la función va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va alejando ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Lo que podemos ver es que ya sea que el límite cuando la variable X tienda a por la izquierda o la X tienda a por la derecha, la gráfica de la función nunca corta a esta recta, ¿ya? Nunca va a cortar a esta recta. Esta es la recta X igual a. Y entonces esa recta, como decía por ahí anteriormente, se convierte en algo que le vamos a llamar una asíntota vertical. Entonces los límites infinitos sirven para calcular asíntotas verticales. Ya anteriormente había dicho que los límites al infinito van a servir para calcular asíntotas horizontales, rectas que van a ser horizontales. Entonces, el límite infinito en este caso es cuando la variable X se acerca a por la izquierda o la X se acerca a por la derecha, la función va creciendo, se va alejando, se va haciendo cada vez más grande, ya sea aquí o ya sea por acá. La variable X se hace cada vez más grande. Eso es en cuanto a el límite de la función f de X cuando X tiende a A y la función tiende a más infinito. La otra condición sería, que es muy similar, ahora decimos, sea f una función igual definida para una variable real en todos los números de un intervalo abierto que contenga a, excepto en el mismo número a, porque no va a tocar el valor de a, la variable x tiende por la izquierda o por la derecha. A medida que la x se aproxima a, la función ahora dice decrece sin límite. Fíjense bien que en el caso anterior decía crece. Ahora decimos decrece sin límite, lo cual se denota por límite de la función f de x cuando x tiende a A es igual ahora ¿a quién? A menos infinito. Ahora el límite de la función tiende a menos infinito. Y eso vuelve a pasar aquí en el gráfico. Tenemos un intervalo para la variable a que va a estar entre a menos delta y a más delta. Y la variable x se puede acercar. La variable x se acerca ¿a quién? Al valor de a, ya sea por la derecha o se acerca a por la izquierda. En la medida que la x se acerca a por la izquierda, la función viene decreciendo, viene decreciendo, viene decreciendo, va a ir siempre decreciendo y va a tender ¿a dónde? Hacia menos infinito. O sea, se va a ir haciendo cada vez más pequeña, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más pequeña. De la misma manera, si la x se acerca por la derecha, la función que tenemos acá va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y va a irse haciendo, va a ir tendiendo ¿hacia dónde? Hacia menos infinito. De la misma manera que decíamos anteriormente, la gráfica de la función, la gráfica de la función, nunca va a cortar ¿a quién? A esta recta, a la recta x igual a. ¿Verdad? Nunca va a cortar a la recta x igual a. Entonces, como la gráfica no va a cortar a la recta x igual a, esta recta x igual a que miramos acá es una asíntota también vertical. Entonces, las asíntotas verticales se obtienen a partir de los límites infinitos, ¿ya? Que es lo que tenemos en este gráfico. Entonces, al aplicar límites laterales, la función tiende hacia menos infinito, convirtiendo a la recta x igual a en una asíntota de carácter vertical. En los límites infinitos, igual que en el límite al infinito, existe un teorema y decimos que si R es cualquier número positivo, ¿verdad? Cualquier número positivo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Aquí es un entero positivo, se me escapó, es un entero positivo. ¿Qué nos queda? X tiende a 0, de 1 entre X a la R, eso va a ser igual a
a infinito. Fíjense bien que es muy parecido al límite, el teorema del límite al infinito, muy parecido. Miren que lo que se intercambia, por así decirlo, es aquí la variable x tiende a 0 y el límite tiende a infinito o tiende, aquí puede ser más infinito o menos infinito. De manera general decimos que tiende a infinito. Límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x elevado a la r, eso es igual a infinito. Ahora, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Recordemos, 0 por la derecha son valores mayores que 0. Entonces, valores mayores que 0 significa positivos, en otras palabras. Valores mayores que 0 son positivos. Por tanto, aquí me queda 1 elevado a la x a la r. Recordemos que la x tiende a 0 a través de valores positivos. O sea, este valor de x es un valor cercano a 0, pero es positivo. De tal manera que si lo elevo a un exponente, entonces un positivo elevado a un exponente siempre me va a quedar positivo. Por tanto, 1 dividido entre un número positivo me va a dar como resultado aquí más infinito, ¿verdad? Me queda más infinito. 1 entre un número excesivamente grande, pero con signo positivo, me queda más infinito, ¿verdad? Aquí me queda el valor de más infinito. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Decir que x tiende a 0 por la izquierda significa que los valores de x son menores que 0. Fíjese bien, valores menores que 0, o sea, son negativos. Y entonces dice que eso va a ser igual a más infinito si la r, si este exponente es par. Recordemos, la x es un valor negativo, cercano a 0. A un exponente par, normalmente a un negativo, a un exponente par, me da como resultado que un valor positivo. Entonces, 1 entre ese valor positivo, que es cercano a 0, eso me queda más infinito. Entonces, me va a quedar más infinito si la r es par. Pero si la r es impar, entonces, ¿qué va a pasar? Esta x es un número cercano a 0 negativo. Un negativo elevado a un exponente impar, me queda un resultado negativo, y 1 entre un resultado negativo que es cercano a 0, entonces aquí me queda como resultado menos infinito. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, muchas veces dependiendo del exponente, si es positivo o si es negativo, para saber si la función tiende a más infinito o la función tiende a menos infinito. Entonces hay que tener cuidado con esas condiciones. Entonces eso es en cuanto, ¿verdad?, al teorema del límite al infinito. ¿Ah? Límite infinito, perdón. Límite infinito. Acá no vamos a hacer, en esta parte pues no hay ejercicio más que la aplicabilidad que le vamos a dar cuando miremos la parte de las asíntotas, pero hay que tener cuidado, recordar un poco este límite. La asíntota vertical. Entonces vamos a hablar de las asíntotas, ¿verdad? La asíntota vertical dice cuando la función x tiene como límite en un punto x igual a más infinito o menos infinito, ¿verdad? O sea, cuando el límite, cuando la x se acerca a, ya sea por la izquierda o por la derecha, el resultado es más infinito o menos infinito, decimos que la recta con x igual a es una asíntota vertical a la curva que representa la función en la vecindad, o sea, alrededor del valor de a. Aquí lo miramos. Si la x se acerca a, la función viene ¿para dónde? A menos infinito. Si la x se acerca a por la derecha, la función tiende a más infinito. Entonces, la gráfica de la función se acerca a esta recta. Y esta recta es lo que se llama la recta x igual a, que es una asíntota vertical. Las asíntotas verticales son rectas paralelas al eje Y. La gráfica no corta, en este caso, ¿a quién? A la asíntota. Se va a ir acercando o se acerca por la izquierda o por la derecha, pero nunca corta la asíntota. Entonces, sí, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a más infinito o menos infinito, decimos que la recta x igual a es una asíntota vertical. Entonces, las asíntotas verticales son cuando tenemos límites finitos. Recordemos, cuando el límite de una función tiende a más o menos infinito. En este caso, el gráfico que está abajo
Si la x se acerca por la derecha, la función ¿para dónde va? Va hacia más infinito. Si la x se acerca por la izquierda, perdón, aquí era por la izquierda. Si la x se acerca por la izquierda, la función iba hacia más infinito. Si la x se acerca por la derecha, la función va a ir creciendo y va a ir creciendo hacia más infinito. Entonces, en esta manera, la asíntota vertical no es nada más que una recta paralela al eje Y. Recordemos. Y la obtenemos muchas veces aplicando límite al infinito. Aunque esto va a ser fácil cuando miremos ahí la parte de los ejemplos, que no vamos en algunos casos a aplicar simplemente los límites. Normalmente las asíntotas verticales se presentan cuando el denominador de una función racional se convierte en cero. O sea, donde el denominador se convierte en cero, ahí vamos a tener la asíntota vertical, que es una aplicabilidad que tiene límite, pues en otras palabras. Eso es para asíntota vertical. Las asíntotas horizontales. Cuando una función f tiene como límite en el infinito, oígase bien, tiene como límite en el infinito o al infinito, recuerden que por ahí dije límite en el infinito o límite al infinito, ya sea más infinito o menos infinito, al número L, decimos que la recta con ecuación y igual L es una asíntota vertical a la curva y se representa por y igual a f de x. Recordemos lo que decíamos en el límite al infinito. Límite cuando la variable x tiende a infinito de la función, eso es igual a un valor de L. Entonces, esa recta y igual L se convierte en la asíntota horizontal. Entonces, en la definición que tenemos acá, es lo que tenemos, el límite al infinito, límite cuando x tiende a más infinito de la función, puede ser igual a L, o el límite cuando x tiende a menos infinito de la función también es igual a L. Entonces, la recta y igual L, y igual a L, se convierte, decimos acá, en una asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar asíntotas horizontales? Lo que vamos a resolver es un límite al infinito. Recordemos cómo resolvíamos los límites al infinito. Los límites al infinito los resolvíamos aplicando, ¿verdad? Recordemos, era una forma indeterminada, infinito sobre infinito, y dividíamos el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente. O sea, para encontrar una asíntota horizontal, vamos a aplicar límites al infinito. Eso es lo que vamos a hacer. Acá en los gráficos podemos observar, fijémonos en el primer caso, dice si la f de x tiende a L cuando la x tiende a más infinito. En la medida que la x se va haciendo cada vez más grande, la gráfica de la función, óigase bien, la gráfica de la función, ¿qué pasa? La gráfica de la función se va a ir pegando, ¿a quién? A esta recta, y igual L. Pero eso es cuando la x tiende a más infinito. Fíjense bien en algo. La gráfica de la función puede cortar a la asíntota. Miren acá, ¿verdad? La gráfica de la función, la gráfica de esta función, viene acá y corta la asíntota en este punto. Donde no la puede cortar es cuando la variable x tiende al infinito. La corta en este valor. Pero cuando ya la variable x se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, la gráfica se va a ir pegando y nunca la va a cortar. La puede cortar en otro punto, pero no cuando la variable x tienda al infinito. En este otro caso, ¿qué decimos? La función f de x tiende a L cuando la x ahora tiende ¿a dónde? A menos infinito. En la medida que la x se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, la gráfica de la función empieza con un valor grande, viene disminuyendo y se pega ¿a quién? Al valor de esta recta, la recta y igual L, y nunca la corta, ¿verdad? Nunca la corta en la medida que la x se aleja hacia menos infinito. La gráfica se va a ir pegando a la recta y igual L. De la misma manera tenemos acá las dos condiciones. Miremos acá en estas dos condiciones. Dice que f de x tiende a L cuando la x tiende a menos infinito. ¿Verdad? Si la x tiende a menos infinito,
Se hace para acá. La medida que la X tiende a menos infinito, entonces, ¿qué sucede? La función empieza acá, digamos, por decir algo, en este valor mayor, viene disminuyendo y se acerca ¿a quién? Al valor de L. O sea, en la medida que la X tiende a menos infinito, la función tiende al valor de L. De la misma manera acá, en la medida que la variable X se aleja hacia más infinito, o sea, se hace en esta dirección, la función empieza igual en este valor mayor y empieza ¿a qué? A decrecer, va decreciendo, pero nunca corta ¿quién? A la recta y igual a L. Entonces, ya sea cuando la X tienda a menos infinito o cuando la X tienda a más infinito, la gráfica de la función se va pegando ¿a quién? Se va pegando a esta recta, ¿verdad? Se va pegando a esta recta, que es una asíntota horizontal. En este último caso, eso es para tener cierta condición, tenemos acá la función f de x, ¿verdad? Tenemos una función y dice que la función f de x tiende a L1 cuando la x tiende a menos infinito y que la función f de x tiende a L2 cuando la x tiende a más infinito. Entonces miremos acá. Si la X tiende a menos infinito, se va haciendo cada vez más pequeña, la gráfica de la función viene hacia abajo y se va a pegar ¿a quién? A la recta y igual a L1. O sea, en la medida que X tiende a menos infinito, la gráfica tiende a L1. Sin embargo, cuando la X se hace cada vez más grande, va haciéndose cada vez más grande, la función en este caso va creciendo y se pega ¿a quién? A esta recta, a la recta y igual a L sub 2. Entonces, ya sea que si la gráfica de la función en este caso tiene dos asíntotas horizontales, que es en este caso L1 y la otra asíntota es L2. Una se da porque la X tienda a menos infinito y otra se da porque la X tienda a más infinito. De la misma manera, así como acá, aquí en los primeros tres ejemplos hay una asíntota horizontal. En este ejemplo tenemos dos asíntotas horizontales. Entonces, en la parte de las gráficas de funciones, en la parte de las asíntotas horizontales o verticales, recordemos en las verticales, puede tener la asíntota vertical, también pueden existir más de una asíntota en un gráfico, más de una asíntota vertical. Así como en las asíntotas horizontales, en un gráfico podemos tener más de una asíntota, en este caso, horizontal. Podemos tener una, dos, ¿ya? Y en algunos casos, más en las verticales, podemos llegar a tener hasta tres asíntotas horizontales. Podemos llegar a tener hasta tres asíntotas verticales, ¿verdad? En el caso de las asíntotas verticales. En las horizontales, lo más son dos. Lo más en el gráfico son dos asíntotas horizontales. Otro tipo de asíntotas en los gráficos de las funciones son lo que se llaman las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son gráficos de recta que no necesariamente son ni paralelas al eje X ni paralelas al eje Y, ¿verdad? Es una recta que es inclinada y que la gráfica de la función normalmente se va a pegar, se va a ir ajustando a esa recta. Se va a ir ajustando a esa recta. Por ahí lo voy a mostrar después. Entonces, una asíntota oblicua decimos que es la recta L cuya ecuación es y igual a mx más b. O sea, es una recta que tiene una pendiente m, ¿verdad? Entonces, y igual a mx más b. Como esta es una recta definida por y igual a mx más b, en la asíntota lo que necesitamos conocer es el valor de m y necesitamos también conocer el valor de b. Recordemos, este m es una constante que es la pendiente y este b es otra constante que es el intersecto con el eje y. Recordemos que eso es lo que representa la ecuación de una recta y igual a mx más b. M la pendiente, que es una constante, y b el intersecto con el eje y, que también es otra constante. Entonces, esas dos constantes son las que necesitamos calcular. Entonces, a esta recta decimos, le llamamos la asíntota oblicua,
a una curva que está dada por y igual f de x. Tenemos una gráfica de una función y para esa gráfica vamos a tener una asíntota. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, le aplicamos límite cuando x tiende al infinito de la función menos, en este caso, la asíntota. El límite de la función menos la asíntota me tiene que dar igual a 0. O sea, la gráfica de la función se va a ir acercando a la recta o a la asíntota y la diferencia entre ellos se acerca ¿a quién? Al valor de 0. O sea, como la gráfica se pega a la recta, la diferencia entre la gráfica y la recta se convierte en 0. Entonces de ahí hay un proceso y se obtiene cómo calcular el valor de m y el valor de b. ¿Cómo vamos a calcular el valor de m? A través de un límite al infinito. Entonces decimos el límite cuando la variable x tiende a más infinito o bien puede ser menos infinito, ¿verdad? Cualquiera de los dos. ¿De quién? De la función f de x dividido entre la variable x. Esto lo vamos a ver como una fórmula, por así decirlo. Lo que vamos a aplicar es un límite al infinito de f de x sobre la variable x, ¿verdad? La función f de x me la van a dar. La función siempre la dan. Esa función la voy a dividir entre x y al resultado de esa división le voy a aplicar un límite cuando la variable x tiende al infinito. O sea, voy a aplicar un límite al infinito para calcular m. Para calcular b, entonces también aplicamos un límite al infinito, ¿verdad? Entonces, límite al infinito, x tiende al infinito ¿de quién? De la función, que esto es un dato dado, menos el valor de m, que el valor de m lo tenemos que haber calculado previamente, multiplicado por la variable x, ¿verdad? Multiplicado por la variable x. Entonces, a través de dos límites al infinito, vamos a calcular tanto, ¿verdad? El valor de m como el valor de b, ¿verdad? A través de dos límites al infinito. Entonces, la gráfica normalmente de una función, ¿verdad? Perdón, la gráfica de una asíntota oblicua, decimos, es una recta que no es paralela ni al eje X ni paralela al eje Y. Entonces, vamos a ver esa gráfica. Ahorita solo la voy a mostrar, ¿verdad? A través de un ejemplo. No voy a explicar el ejemplo, solo la voy a mostrar para que miremos cómo es que queda la gráfica y cómo es que queda la asíntota. Por ejemplo, esta es la asíntota, ¿verdad? Esta recta, miren acá, esta recta que es como inclinada. Entonces, esa recta y igual a 1 medio de x menos 1. El 1 medio y el 1 lo calculamos a través de la fórmula que ya dijimos. Entonces, esta es una asíntota. La gráfica, miren acá la gráfica, se va a pegar a la asíntota o la gráfica acá, esta es la gráfica de la función, también se pega ¿a quién? A la asíntota. Aquí esta gráfica tiene una asíntota vertical y una asíntota oblicua. Entonces, hay que ver cómo vamos a calcular esta asíntota y cómo trazar ese gráfico. Este es el gráfico de la función f de x igual a x al cubo sobre 2 por x más 1 al cuadrado. Por ahí vamos a ver cómo construir este gráfico. Lo último que estábamos explicando por ahí, ¿verdad? Era, digamos, cómo queda el gráfico de una función cuando tenemos una asíntota, normalmente una asíntota oblicua, ¿verdad? La asíntota oblicua es esta recta. Decíamos que no es ni paralela al eje X ni paralela al eje Y. Aquí tenemos una asíntota vertical donde el gráfico de la función, si la x se acerca, por ejemplo, este es el valor de 1, si la x se acerca al valor de 1, entonces la función se va hacia más infinito. Si la x se acerca a 1 por la derecha, también la gráfica de la función se va hacia más infinito. Ahora, si miramos acá, si la x tiende a más infinito, la gráfica se va a ir acercando a la asíntota oblicua, pero nunca la va a cortar, se va a ir pegando, se va a ir pegando. Igual por acá, si la x tiende a más infinito, la gráfica de la función, miren acá, va a ir creciendo y se va a ir pegando aquí a la asíntota. Fijémonos bien que aquí la gráfica, miren en este punto, la gráfica corta la asíntota oblicua. Donde no la puede cortar, siempre he dicho, es cuando la variable x tienda al
infinito. Ahí es donde no la puede cortar. La gráfica puede cortar a la función en un punto arbitrario, ¿ya? En un punto arbitrario. Donde no la puede cortar es cuando tienda a más infinito o a menos infinito. Ahora, lo que sí hay que estar también claro, entonces recordemos, una gráfica de una función, ¿verdad? Puede cortar a una asíntota horizontal o puede cortar a una asíntota oblicua. Lo que nunca puede cortar una gráfica de una función es una asíntota vertical. Eso sí, nunca va a cortar, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente. Una gráfica puede tener más de una asíntota vertical, más de una asíntota vertical, horizontal, solamente puede tener una asíntota oblicua. Ahora, otra condición, si la gráfica tiene asíntota horizontal, por lo general no tiene oblicua, ¿ya? Normalmente las gráficas van a tener asíntotas oblicuas cuando no hay asíntotas horizontal. O sea, no voy a tener un gráfico que tenga asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua, no. Las combinaciones son o solamente vertical o solamente horizontal, o puede ser dos asíntotas verticales con una horizontal, o bien pueden ser dos asíntotas horizontales, ¿verdad? O bien puede ser una vertical y una oblicua, pero nunca voy a tener combinaciones entre horizontales y oblicuas. Ahora, una manera fácil de ver de la asíntota oblicua, por acá ya explicando un poquito de eso, es ver el gráfico de la función y ver la variable. Para que exista una asíntota oblicua, el grado del numerador, oígase bien, el grado del numerador, aquí el grado es x al cubo, el grado del denominador es x cuadrado, esta es una función cuadrática. Entonces, para que exista asíntota oblicua, el grado del numerador debe de ser mayor en una unidad que el grado del denominador. Esa es una característica especial de una función. El grado del numerador debe de ser mayor en una unidad que el grado del denominador. Entonces, fácilmente uno puede visualizar cuando le dan una función si tiene o no tiene asíntota oblicua. Si aquí esta expresión del denominador estuviera al cubo, si esto estuviera al cubo, de entrada ya sé que no hay asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque el grado del numerador y el grado del denominador son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces el grado del numerador debe de ser mayor en una unidad que el grado del denominador para poder tener asíntotas oblicuas.